La prensa que se muestra en la figura tiene una carga nominal de 5000 libras fuerza. Los tornillos gemelos cuentan con una rosca ACME, un diámetro de 3 pulgadas y un paso de media pulgada. Si el coeficiente de fricción de las roscas es de 0.05 y el de los cojinetes del collarín es de 0.06, los diámetros de los collarines miden 5 pulgadas, los engranes tienen una eficiencia de 95% y la relación de velocidad es de 75:1. Además, un embrague deslizante en el eje del motor previene la sobrecarga. La velocidad del motor a plena carga es de 1720 RPM. Cuando el motor enciende, ¿con qué rapidez se moverán la cabeza de la prensa? Inciso B. ¿Cuál debería de ser la potencia nominal del motor? Como pueden apreciar, ingenieros, nosotros tenemos un sistema de una prensa, el cual funciona con algunos tornillos sin fin, como se puede apreciar. No obstante, podemos apreciar que a nosotros nos están dando la velocidad del motor, que es de 1200 RPM. Es muy importante incluirla en nuestros datos. De hecho, no es de 1200, es de 1720 RPM. Así que bien, pero mucha atención, porque resulta de que esa velocidad que nosotros tenemos es la velocidad que se encuentra aquí, en el sinfín. Sin embargo, como nosotros lo que necesitamos para medir la velocidad de avance de la prensa es la velocidad en estos engranes, entonces vamos a necesitar esta relación de velocidad. No sabemos qué está pasando en el resto de transmisión de movimiento en los otros engranes, pero lo que sí sabemos es que la relación de velocidad entre este engrane pequeño y este engrane grande es de 75:1. Es decir, que mientras este engrane pequeño dé 75 revoluciones, este engrane apenas va a dar una revolución. Sabemos que va a ser más lento, pero vamos a obtener una ventaja mecánica gracias a que el torque va a aumentar. Entonces, hay que recordar que es de 75:1. También vamos a tener la carga. La carga total la voy a ilustrar como F y sabemos que es de 5000 libras. Nos están diciendo que es una rosca ACME. Hay que tener cuidado sobre todo con los ángulos que se manejan, y lo vamos a ver más adelante. El diámetro de cada uno de estos tornillos es de 3 pulgadas. Lo vamos a ilustrar como M igual a 3 pulgadas. Y el paso. El paso, aquí nos están indicando que es de media pulgada. Los coeficientes de fricción entre la rosca o entre las roscas y este collarín, ¿de cuánto es? O la tuerca, podríamos decirlo. El coeficiente de fricción lo vamos a expresar como de 0.05, mientras que también me están dando un coeficiente de fricción para el collarín que veíamos que era de 0.06. También nos están dando el diámetro de los collarines. Aquí podemos apreciar que tienen un diámetro de 5 pulgadas. Le vamos a poner subíndice C. Y listo. Ahora sí, ingenieros, ¿qué podemos apreciar nosotros? Que vamos a comenzar obteniendo la velocidad de avance. Podemos apreciar de que al momento de que gire el motor, obviamente que esta prensa va a tender a subir o va a tender a bajar. Y nosotros necesitamos determinar esa velocidad con la que sube o con la que baja. ¿Qué es lo que vamos a hacer a continuación? Primero, vamos a sacar la velocidad angular que va a tener este tornillo. Recuerden que como los tornillos son tornillos gemelos, la velocidad angular que aparezca en este tornillo de la izquierda va a ser la misma que la que aparece en el tornillo de la derecha. Entonces, Inges, ¿cómo vamos a obtener esa velocidad? Pues es simple. Hay que recordar que tenemos una relación de velocidades de 75:1. Eso quiere decir que el engrane, que le voy a poner omega prima, es la velocidad angular de este engrane. ¿A qué sería igual? Pues va a ser igual a 1720 RPM,
y esto lo vamos nosotros a dividir entre la relación de velocidad, que en este caso pues es de 75. ¿Y qué podemos apreciar de aquí? Que al dividir 1720 entre 75, vamos a obtener un valor de 22.93. Desde luego que esto también nos va a quedar en RPM. ¿Qué quiere decir esta cantidad? Como podemos apreciar, pues obviamente tenemos una ventaja mecánica aquí porque el torque aumentó, pero la velocidad angular ha disminuido en 1 a 75 de proporción. Y eso se debe a que, claro, este engrane sin fin que tiene el motor gira a una velocidad mayor que la que vamos a tener en este engrane. Entonces, ingenieros, no se confundan, y esta velocidad que nosotros obtuvimos como omega prima es la velocidad que van a tener cada uno de estos tornillos. Pero esta es una velocidad angular. Lo que yo necesito es realmente calcular una velocidad de avance. Entonces, para poder determinar esta velocidad de avance, pues nosotros la vamos a expresar como v, ya que es una velocidad lineal. ¿Y qué es lo que tendríamos que hacer? Pues bien, como nosotros sabemos, está girando 22.93 vueltas por cada minuto. Eso quiere decir que si nosotros tenemos el paso de una rosca Acme, hay que recordar que el avance en una rosca Acme es igual al paso. Es decir, por cada revolución que dé el tornillo, vamos a avanzar de manera lineal media pulgada. Por cada revolución que dé el tornillo, va a bajar o va a subir la prensa media pulgada. Entonces, si lo que necesitamos es determinar la velocidad lineal, ya sabiendo lo anterior, pues vamos a tener que multiplicar la velocidad angular por el avance. Y entonces vamos a tener que son 22.93, son revoluciones sobre minuto, las que está teniendo. Por cada minuto tenemos 22.93 vueltas y sabemos que por cada vuelta, pues nosotros vamos a avanzar media pulgada, como se puede apreciar. Recuerden que este avance es lo que nosotros también conocemos como paso. Y entonces nosotros vamos a tener una velocidad lineal de 11.465. Desde luego que esto nos va a quedar en pulgadas sobre, en este caso que día, sobre minuto. Y listo. Esta es el primer inciso que a nosotros nos están solicitando. Es el avance lineal de esta prensa, o mejor dicho, la velocidad lineal. Y es de 11.465 pulgadas sobre minuto. Ahora, nos están pidiendo determinar cuál debe de ser la potencia nominal del motor. Y para ello, pues va a ser necesario que nosotros determinemos los torques en esos tornillos. Específicamente el torque de subida, porque recuerden que este torque es el torque mayor que vamos a tener en el sistema. Entonces, vamos a encontrar o vamos a determinar el torque de salida en una rosca Acme. Hay que recordar que para el torque de subida o el torque de elevación en una rosca Acme, pues nosotros lo vamos a expresar como el torque con subíndice R. ¿Y esto a qué sería igual? Pues esto va a ser igual, ingenieros, a la fuerza que vamos a tener por el diámetro medio. No lo conocemos, pero ahorita lo vamos a conocer. Después eso nosotros lo vamos a dividir entre 2 y vamos a tener la siguiente expresión. Por un lado vamos a tener el avance y a este avance nosotros le vamos a sumar pi por la fricción. Obviamente esa fricción es la fricción que existe en las roscas. Esto lo vamos a poner como por diámetro medio y vamos a sacar la secante de alfa. ¿Qué era alfa? Recuerden que es el ángulo de inclinación que hay entre las roscas. Una rosca cuadrada, o más bien para una rosca cuadrada, pues alfa tendría un valor prácticamente de 1. Entonces, como nosotros sabemos, pues las roscas Acme tienen más o menos la siguiente característica. Vienen algo más o menos así. ¿Y qué podemos apreciar?
que el ángulo que existe, ingenieros, entre estos dos elementos es, nosotros lo llamamos como 2 alfa. Y como las roscas ACME realmente ya están estandarizadas, pues sabemos que este ángulo de aquí generalmente lo podemos determinar o lo podemos encontrar como 29 grados. Mucha atención, el ángulo entre estas dos roscas, o más bien entre estos dos hilos, es de 29 grados, pero también le vamos a decir que es 2 alfa. Esto es para las roscas ACME. Y si no me creen, vamos a ver la siguiente ilustración. Aquí ustedes pueden apreciar que aquí tenemos una rosca ACME. ¿Y qué características tiene? Podemos apreciar de que tiene un ángulo de inclinación cada uno de estos hilos, a diferencia de la rosca cuadrada. Pero aquí está lo que les mencionaba. El ángulo de la rosca, nosotros vamos a decir que es de 2 alfa. Y como es de 2 alfa, pues donde nosotros podemos apreciar qué ángulo tienen las roscas ACME, generalmente aquí lo podemos ver. Y aquí podemos apreciar nosotros cómo estas roscas ACME, pues el ángulo que vamos a tener entre las hélices es de 29 grados. Hay que tener mucho cuidado con eso. Vamos a regresar a nuestro problema para continuar. Entonces, continuando con nuestro problema, pues lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a continuar escribiendo nuestra ecuación del torque de elevación. ¿Y qué más nos queda? Bueno, pues en el numerador ya tenemos todos los términos. Esto va entre pi por el diámetro medio. Le vamos a restar el coeficiente de fricción, que va a multiplicar el avance, y al final también va a estar multiplicando a la secante de alfa. Recuerden, ingenieros, esto nosotros lo utilizamos para obtener el torque de elevación de ese tornillo. Ahora bien, ¿qué vamos a hacer a continuación? Determinar algunas variables que todavía no conocemos. Fuerza. ¿Qué fuerza vamos a poner? Como pueden apreciar, nosotros tenemos dos tornillos, es decir, la carga realmente se está repartiendo entre estos dos tornillos. Lo que vamos a hacer para obtener el torque de elevación es dividir esa fuerza entre dos para poder determinar el torque en cada uno de los tornillos. Ahora, el diámetro, ¿cómo nos queda o cómo podremos obtener nosotros lo que conocemos como diámetro medio? En las roscas ACME, al igual que en las roscas cuadradas, sabemos que el diámetro medio es igual al diámetro exterior menos el paso entre dos. Recuérdenlo, diámetro exterior menos el paso entre dos. Y entonces, Inges, ¿qué es lo que vamos a tener nosotros? Pues vamos a tener que el diámetro mayor es de 3 pulgadas o diámetro exterior. Y a eso nosotros le vamos a restar el paso. El paso, como pueden ver, es de media pulgada, es de 0.5 pulgadas. Entonces le vamos a restar 0.25 pulgadas, porque es el paso entre dos. Y esto nos va a dar como resultado 2.75 pulgadas. Y este sería, desde luego, nuestro diámetro medio. Ahora, ¿qué otra cosa me hace falta? El avance. Sabemos que una rosca ACME, dependiendo del número de cuerdas que tenga o número de hilos, el avance se va a multiplicar. En este caso no nos están dando las especificaciones del número de hilos que se están manejando, por lo tanto vamos a asumir que es una rosca simple. ¿Y qué quiere decir que es una rosca simple? Que cuando dé una revolución el husillo, pues vamos a tener solamente media pulgada de avance. Si tuviéramos dos hilos, entonces sería el doble de avance. Por cada revolución tendríamos 2 veces el paso, pero no es el caso. ¿Qué otra cosa? Vamos a simplificar esta secante de alfa. Para simplificar esta secante de alfa, pues vamos a decir lo siguiente. Hay que recordar que la secante de alfa es igual a ¿qué? Pues teníamos que era seno, coseno, tangente, cotangente, secante. Eso quiere decir que nosotros vamos a tener que la secante es el inverso de el coseno. En este caso, pues es el coseno de alfa. ¿Y qué valor tiene alfa? Porque no lo hemos determinado todavía.
El valor de alfa, ingenieros, nosotros aquí lo vamos a poner y decíamos que, atención, 2 alfa era igual a 29 grados. Eso nos decía la ilustración anterior. Eso quiere decir que alfa pues va a tener un valor de 29 grados entre 2 y va a ser de 14.5. Vamos a ponerlo de 14.5. Y listo, ingenieros. Lo único que hicimos fue despejar alfa, que estaba multiplicando lo pasamos dividiendo. Entonces eso quiere decir que vamos a tener nosotros en la parte de abajo el coseno de 14.5, así como se aprecia en la figura. Y entonces lo que nosotros vamos a obtener como resultado es un valor de 1.033. Ahora sí, hasta aquí nosotros ya contamos con todos los datos necesarios para encontrar el torque de elevación. Pues vamos a sustituir. Vamos a decir que este torque de elevación, ¿a qué sería igual? Primero, va a ser igual a la fuerza. La fuerza, como ya dijimos, va a ser de 2500 libras fuerza. Esto nosotros lo vamos a multiplicar por, ¿en dónde está la ecuación? Por el diámetro medio. Y ese diámetro medio, ¿cómo nos quedaría? Pues nos va a quedar más o menos de 2.75 pulgadas. Ahorita lo veíamos. ¿Qué otra cosa tendríamos? Pues tendríamos que dividir entre 2. Después vamos a multiplicar y vamos a poner los siguientes valores. Por un lado vamos a tener el avance, que es de 0.5 pulgadas. Recuerden que el avance es igual al paso. Y aquí nosotros pues le vamos a sumar pi, que va a multiplicar al coeficiente de fricción, que para la rosca es de 0. Vamos a ver la fricción de las roscas, ¿sí? Es de 0.05. Ese es el coeficiente de fricción y esto lo vamos a multiplicar por el diámetro medio. El diámetro medio, ingenieros, sabemos que es de 2.75 pulgadas y vamos a multiplicar también ese diámetro medio por secante de alfa, que ya vimos que es de 1.033. Vamos a cerrar nuestro paréntesis, Inges. Y en la parte de abajo vamos a tener que es pi, y esto lo vamos a multiplicar nosotros por el diámetro medio, que es de 2.75 pulgadas, menos el coeficiente de fricción, que es de 0.05 por L. L, ingenieros, es el avance. Este avance ya habíamos mencionado que es de 0.5 pulgadas, y después esto lo vamos a multiplicar por la secante de alfa, que es de 1.033. El torque de elevación que vamos a obtener sería el siguiente. Vamos a tener que el torque de elevación es de 377.619. ¿Qué unidades vamos a tener? Vamos a tener unidades de libra por pulgada. Y listo. Sin embargo, presten mucha atención porque resulta de que este torque que nosotros tenemos aquí es el torque de elevación producto de las roscas solamente. Nos hace falta ver el efecto que va a tener en el torque total el rozamiento que existe en los collarines. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener nosotros? Pues vamos a obtener ahora el torque necesario para vencer la fricción del collarín o de los collarines. ¿Y cómo hacemos esto? Hay que recordar que vamos a decir que el torque en los collarines, ¿a qué sería igual? Pues bien, va a ser igual primero a la fuerza. En este caso, pues vamos a tener que son 2500 libras fuerza. Y esto va a estar multiplicado por el coeficiente de fricción del collarín. Y ese coeficiente de fricción es de 0.06. Y después esto lo vamos a multiplicar por el diámetro del collarín. Y ese diámetro del collarín nosotros sabemos que es de 5 pulgadas. El problema nos lo está dando. Y vamos a dividir todo esto nosotros entre 2. Y el valor de ese torque del collarín es de 375. Y vamos a tener que las unidades serían libra por pulgada. Y listo, Inges. Como pueden ver, hasta aquí nosotros ya tenemos
tanto el torque de elevación requerido para subir la carga como el torque para poder vencer la fricción que está ejerciendo el collarín. Ahora lo que vamos a hacer es obtener el torque total. Ese torque total pues debe de incluir el torque de elevación, pero también el torque que venza la fricción en los collarines. ¿Y qué vamos a tener entonces? Pues vamos a decir que el torque total que requiere el sistema, ¿a qué sería igual? Primero, pues va a ser igual a 2 veces el torque de elevación, porque recuerden que nosotros hicimos solamente el análisis para uno de los tornillos. Entonces, nosotros sabemos que vamos a tener 2 tornillos. Y por cierto, recuerden que nosotros el peso lo dividimos entre 2 por lo mismo. Ahora sí, ha llegado el momento de poner el torque que vamos a requerir para poder elevar esa carga, pero ahora sí incluyendo esos 2 tornillos. Y vamos a multiplicar 2 por lo que nosotros tenemos, que es el torque de elevación, que es de 377.619. 377.619 y esto va a quedar como libras por pulgada. Después vamos a tener más, que sería el torque del collarín. Por cierto, presten mucha atención porque este torque del collarín, nosotros tenemos 2 collarines, uno en cada tornillo. Bueno, pues en este caso, ¿qué es lo que tendríamos? Pues vamos a tener que multiplicar esta cantidad por 2, porque si ustedes observan, pues estamos dividiendo prácticamente la carga, que es de 5000, entre 2 para poder determinar este torque del collarín. Entonces, pues prácticamente podríamos nosotros quizá hasta factorizar más o menos de la siguiente forma. Vamos a poner aquí que es más, ahí está multiplicado ya por 2. Y ahora lo que vamos a hacer es poner más el torque del collarín, que es de 375. Si es de 375, sí, 375 y vamos a tener que son libras por pulgada. Ahí está, ingenieros. Ahora sí, el torque total que necesitamos nosotros a vencer es de 1500,05 y esto desde luego, bueno, punto 23 o punto 238 y esto nos va a quedar, como pueden ver, en libras por pulgada. Este es el torque que nosotros debemos de vencer. Entonces, como pueden apreciar, nosotros ya tenemos el torque, además de que ya tenemos la velocidad. Nosotros vamos a poder determinar la potencia del motor. Hay que recordar que esta potencia del motor, pues nosotros la podemos representar de la siguiente manera. Nosotros sabemos que la potencia es igual al torque por la velocidad angular. Sin embargo, ya va a ser necesario nada más utilizar ecuaciones si queremos que la potencia quede en HPs o si queremos que quede en pulgada por libra entre segundo. Eso va a depender de nosotros. En esta ocasión, pues vamos a determinar la potencia para que nos quede expresada en HP. Si nosotros necesitamos obtener la potencia en caballos de fuerza, pues lo que tenemos que hacer es recordar la siguiente expresión. El torque va a ser igual a 63.000, que van a multiplicar los HP, que sería la potencia, y esto nosotros lo vamos a dividir entre la velocidad angular. Recuerden que esta tiene que estar en revoluciones por minuto. Para nosotros obtener estos HP, lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Vamos a despejar la potencia y esta potencia nos quedaría el torque. ¿El torque qué valor tiene? Pues este torque es de 1505.238. Sabemos que las unidades son libras por pulgada. Después lo vamos a multiplicar por la velocidad angular. ¿Y qué velocidad angular tenemos? Pues nosotros ya habíamos calculado y habíamos dicho que era de 22.93 RPM. Entonces lo vamos a multiplicar por 22.93 y esto nos queda como RPM. Después todo esto nosotros lo vamos a dividir entre 63.000, que es prácticamente el factor de conversión. Y por cierto, una cosa más.
Como pueden apreciar, a nosotros nos están indicando que hay una eficiencia del 95%. Entonces, hay que restar esas pérdidas que nosotros estamos teniendo y por lo tanto, vamos a dividir entre dicha eficiencia, que sería de 0.95. Y el valor de la potencia que nosotros vamos a obtener es de 0.576 y esto nos va a quedar desde luego expresado en HPs, que son los caballos de potencia. Y listo, ingenieros. Una acotación adicional antes de terminar. Como pueden apreciar, yo obtuve esta potencia a través del torque que nosotros habíamos obtenido en este engrane o en estos engranes. Sin embargo, recuerden que la potencia en un sistema de engranes se va a mantener. Eso quiere decir que nosotros pudimos haber utilizado nuevamente esta ecuación, pero en lugar de utilizar, como quien dice, tanto la velocidad angular como el torque que existe en el tornillo, pudimos haber utilizado la velocidad angular y el torque que existiría en el motor. El resultado podríamos asegurar que es el mismo, ya que, como les menciono, la potencia en estos sistemas, bueno, de hecho en todos los sistemas de engranes, la potencia siempre va a ser la misma. Aumenta el torque, disminuye velocidad angular, viceversa, pero la potencia siempre se mantiene. Con esto, ingenieros, vamos a dar por concluido todo lo que el problema nos estaba solicitando. Por lo tanto, te invito a suscribirte a este canal y ver cada una de las listas de reproducción que aparecen en él. Seguramente van a ser de gran utilidad en tu estancia como estudiante de ingeniería. Así que regálanos un like, comparte los videos y te deseamos mucho éxito. Que la fuerza te acompañe.